Hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Nuevamente es un privilegio poder estar aquí con ustedes y compartir historias maravillosas. Hoy tenemos un invitado de lujo. Él es escritor, conferencista, ha viajado por más de 9 países compartiendo este libro, Cicatrices de un propósito. Y estoy completamente segura que hoy esa cicatriz que usted lleva por dentro, que tiene ahí todavía, que está abierta y que sangra, esa cicatriz hoy, por causa del invitado que hoy tenemos, sanará. Está con nosotros Gustavo Henao, a quien le damos la bienvenida. Hola Gustavo, bienvenido. Gracias, Andrea, muy feliz de compartir contigo, de toda la gente que nos está viendo en este momento. Creo que no están conectados, sintonizándonos solamente por casualidad, sino con un propósito. Así es. Bueno, tengo en mis manos un libro que más adelante hablaremos de él, pero queremos conocer a Gustavo desde pequeño. ¿Quién eras tú? Andrea, yo nací con labio y paladar hendido bilateral, es decir, ausencia de labio y de paladar en el lado izquierdo, lado derecho, no tenía paladar ni colgante faríngeo. Fui sometido a más de 20 procesos quirúrgicos y años de terapias de lenguaje para poder hablar. Lo que yo estoy haciendo en este momento, hablar, era mi más grande sueño. Yo quería hablar y que se me entendiera, decir un hola y que la gente me entendiera. Así que si me están entendiendo en ese momento, ya eso es un milagro de Dios. Bueno, y es que estamos hablando de una etapa difícil e importante para un niño, porque Gustavo habla de que desde niño nació con esta condición. ¿Cómo fue esa etapa de colegio? ¿Cómo te ayudó tu mamá a afirmarte en una debilidad física, puede ser? ¿Cómo te ayudó? Yo creo que nuestra visión determina nuestra reacción. La reacción de mis padres se consolidó gracias a la visión que ellos vieron de mí. Ellos no vieron un niño con problemas, ellos vieron un niño con un propósito y de esa manera me afirmaron. Una cosa era lo que yo vivía en casa con papá y mamá y mis hermanitas, afirmación, amor, aceptación, y otra era la que vivía en el colegio, ¿no? Los niños pues son sinceros, no vamos a hablar de crueldad, sino de sinceridad, no tienen filtros. Así que obviamente ellos no entendían porque había un niño que tenía cicatrices, que hablaba tan gracioso, y eso me dolía muchísimo el corazón. Cada palabra despectiva, cada apodo, cada señalamiento, el bullying era muy fuerte. Así que la etapa de la adolescencia, mi niñez y adolescencia fue bien compleja. ¿Qué te dice el número 21? El número 21. 21 cirugías. 21 Háblame más de de 20 eso, cirugías, o claro. háblanos de eso. Sí, fueron más de 20 cirugías. Imagínate, me encantaba jugar fútbol, me encantaba poder hacer cosas, tratar de tener niños a mi lado y compartir con ellos, pero las cirugías eran un impedimento muy grande porque terminaba una cirugía, se planificaba la otra y había mucho cuidado, obviamente. Mis padres no me sobreprotegían, pero pues sí era un niño que tenía que tener mucho cuidado. Habían cirugías que se dañaban y era como que muy frustrante, Andrea. Yo me preguntaba ¿cuándo me voy a ver normal? O sea, mi anhelo era borrar mis cicatrices. Que algún día, cuando alguien me viera, no se diera cuenta de cómo nací. ¿Y algún día le preguntaste a Dios por qué nací así? Era mi pregunta desde siempre, Andrea. Siempre. Desde pequeño yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, no me cuadraba que me hablaran de Dios. Porque cuando me hablaban de Dios era, Dios es bueno y es justo. Pero me hizo esto. Exacto, o sea, Dios es bueno, pero yo nací así. Ajá. Dios es justo y la justicia es darle a cada quien lo que se merece. O sea, yo me lo merezco. Hasta que un día tuve una respuesta. Estaba llegando a los 20 años y tuve una revelación hermosísima gracias a la palabra de Dios. Veo en Juan capítulo 9, la historia es muy larga, pero para resumírtela, estaba en un hotel, vi que había una Biblia a mi lado. Ya quien ahora es mi esposa me había hablado de Dios y me dijo: en algún momento que necesites una respuesta, allí está la respuesta. Y yo tomé ese libro, hice una oración probablemente la más genuina y sincera que había hecho hasta ese momento. Yo tomé la Biblia y yo dije: Dios, si tú eres real, solamente contéstame la pregunta que te he venido haciendo durante toda mi vida: ¿por qué nací así? Y si tú me contestas, mira lo que dije: yo solamente no voy a creer en ti, sino que te voy a servir. Y recuerdo que empiezo a leer, abro la Biblia no funciona así, no es un libro mágico, pero en ese momento me ocurrió a mí así. ¿Qué leo? ¿Qué leo? Sí. Hubo alguien que dijo: bueno, si la Biblia funciona así, dime lo que sea, y solamente le salió Judas fue y se ahorcó, así que no es una buena opción. Pero a mí me ocurrió de que yo abro y sale Juan capítulo 9. Y Juan capítulo 9 cuenta la historia donde Jesús iba caminando con sus discípulos y se encontraron a un ciego. La Biblia dice: un ciego de nacimiento.
Los discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué este hombre ha nacido así? ¿Ha sido por su pecado o por el pecado de sus padres? Andrea, en ese momento yo empiezo a llorar, porque le había acabado de preguntar por qué nací así. No había tenido todavía la respuesta y ya estaba llorando. Luego continúa, Jesús, mirando a sus discípulos, les dice, en verdad les digo que no ha nacido por el pecado de sus padres, sino para que por medio de él el mundo se maraville por las obras de mi Padre. Mira, en este momento tengo así las manitos que se me paran los pelitos de escucharte hablar, porque esa debilidad se convirtió en un propósito, se convirtió en tu fuerza. ¿Qué les quieres decir a esas mamás, a esos papás que nos están viendo, o a ellos mismos que tal vez están en una condición como la tuya, que no tienen esa revelación, no tienen esa valía, que no han entendido que no fue Dios, que hay una razón por la cual Dios tal vez lo permitió? ¿Qué les quieres decir? Andrea, mira, este espacio a mí me encanta y poder hablar contigo de manera tan abierta y donde podamos hablar de Dios abiertamente, porque te voy a ser sincero, en estos 16 años que llevo dando conferencias, me he conseguido muchas entrevistas donde la gente quiere una respuesta, el entrevistador quiere una respuesta, pero la quiere a través del humanismo, de técnicas, donde yo le puedo decir a la gente, mira, la clave para aceptarte es esto, esto y esto. Pero si no hay un encuentro con Dios, con tu Creador, va a ser muy difícil. O sea que hay aquí alguna persona que se pregunte por qué nací así, por qué me está pasando eso. No solamente un asunto de nacimiento, una dificultad, un proceso, un problema, un desierto. O tienes un hijo que nació como yo o con cualquier otra cualidad diferente. Si tu proceso ha sido grande, alégrate porque tu propósito será mayor, número 1. Y número 2, la aceptación comienza con entender que naciste con un propósito. Cuando yo tuve ese encuentro con Dios, mi autoestima cambió de una manera radical, porque dejé de verme como los demás me veían, porque no me conocían. Dejé de verme como yo me veía porque tenía una mirada distorsionada de mí mismo y empecé a verme como Dios me ve. Eso es, deja de verte como los demás te ven, deja de verte como tú mismo te ves y empieza a verte como Dios te ve. Y Dios te ve como una creación perfecta, como la niña de sus ojos, como un especial tesoro. Cuando yo descubrí eso, Andrea, lo que yo primero quería, que era que se me eliminaran las cicatrices, empecé a amarlas y dije, no, ahora quiero llevar mis cicatrices como una evidencia de que Dios y yo fuimos mucho más fuertes que aquello que quiso destruirme. Las cicatrices cuentan historias. Lo que realmente nos hace ser valiosos no es la historia perfecta que tenemos, sino los procesos que hemos superado. Escucharte hablar es un deleite y sé que quienes nos están viendo deben de estar sintiendo lo mismo. Alguien en su momento, alguna vez, yo me cubría mucho una cicatriz, aquí la tengo en el mentón, y me la cubría con cuanta base de corrector tenía porque fue una caída de niña y fue muy dolorosa. Si yo me la toco en este momento, yo sé que ya está ahí. Ojo, ya no me duele. Ya no me duele. Y quizás hay una cicatriz que ya no sangra, ya sanó, pero tú te la sigues tocando y sientes que te duele. Ya estás sano, ya estás sana. Lo que tienes que descubrir es tu propósito. Hablemos de este libro. Has viajado por 9 países. ¿Cuáles son? Así es. Italia, España, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Panamá, México, Venezuela y por supuesto aquí en Colombia. Y hablemos de la motivación de cicatrices de un propósito. Fíjate que yo descubrí que mi historia no era simplemente para que yo sintiera valía, sino que pudiera también llevar a otras personas la oportunidad de sanar sus heridas y convertirlas en cicatrices. Y cuando estén convertidas en cicatrices se den cuenta que detrás de ellas hay un gran propósito. Así que el libro narra mi historia desde mi punto de vista, una parte. El segundo capítulo está escrito por mi papá y mi mamá, se llama La historia detrás de la historia. Cuando yo escribí el primer capítulo, Andrea, me detuve y dije, ya va, estoy contando lo que yo viví, pero hay una historia que no estoy contando acá. Claro. Hay algo que vivieron mi papá y mi mamá. Hubiese sido muy diferente si yo no hubiese tenido un papá y una mamá que me afirmaban, que no me escondieron, que me recordaron que yo era valioso y que a pesar de que yo no les creía, me dijeron, hey, Dios es real. Así que pues quise que mi papá y mi mamá escribieran el segundo capítulo y de allí en adelante la idea no es que el lector se lleve mi historia, sino que a medida que lee mi historia empieza a recordar su propia historia y se dé cuenta que al igual que yo también tuvo heridas,
Todos llevamos heridas, las mías eran externas, pero las que más duelen están en el alma. Y si no tenemos la capacidad de convertirlas en cicatrices, vamos a ser esclavos de nuestro pasado. Nosotros decidimos si ser producto del pasado o prisioneros de él. La idea es que cuando un lector lea este libro, se dé cuenta que él puede ser producto de su pasado. A pesar de las dificultades, del dolor del proceso, detrás de ese dolor hay un gran propósito. Este libro ya tiene dedicatoria, es mío, me pertenece, pero me imagino que muchos de ustedes lo van a querer leer. Van a ver las redes sociales de Gustavo ahí apareciendo en pantalla para que puedan pedir el suyo y lo puedan leer y puedan conocer mucho más de la historia de nuestro invitado de hoy. Gustavo, quisiéramos hablar muchísimo contigo, de que nos hablaras de esas conferencias, de lo que haces con todos los hombres y las mujeres que sé que van a escucharte hablar de su propósito, de que esa cicatriz tiene un propósito. Pero me gustaría, como mensaje final, a todos esos hombres y mujeres, familias en general que nos están viendo, que están anclados a un dolor que ya no existe, que están anclados a una tristeza, que están anclados a un duelo que ya no está, ¿qué les quisieras decir? Mientras nosotros sigamos siendo esclavos de nuestro pasado, ese pasado se va a convertir en un verdugo que va a opacar nuestro presente y se va a ver nublado nuestro futuro. La idea es perdonar. Yo tuve que aprender a perdonar, aprender a perdonar el dolor, las heridas que me dejó el pasado y reconocerlas con gratitud. En el momento que tú empiezas a ver el proceso con gratitud, lo que antes te hacía llorar, luego te hará danzar de gozo, y lo que antes te hacía sentir minimizado, te vas a dar cuenta que te va a catapultar hacia un gran propósito. A lo mejor tú me dices, Gustavo, eso suena bonito, pero estoy pasando por una situación difícil, por un proceso doloroso, no encuentro cómo voy a poder agradecer este dolor. Sencillamente entonces entrega ese dolor en las manos de Dios. Él va a sanar tus heridas, Él va a secar tus lágrimas y te vas a dar cuenta que tú fuiste mucho más valiente, mucho más fuerte que aquello que quiso destruirte. No lo vas a lograr completamente solo. Simplemente renuncia a ti mismo y entrégate a las manos de Dios. Gustavo, muchas gracias por habernos acompañado en Café con Dios. A ustedes espero que este mensaje haya penetrado en lo más profundo de su corazón y que esa cicatriz hoy sea borrada completamente de tu alma y de tu corazón. Nos encontramos nuevamente la próxima semana para tomarnos un café con Dios. Hasta pronto.